Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juliana Andrea Jaime Garzón, estudiante de la Universidad Surcolombiana, y a continuación les hablaré un poco sobre la historia de la Organización de las Naciones Unidas ONU, sobre sus funciones y sus principales órganos. Para empezar, debemos definir qué es la Organización de las Naciones Unidas ONU. Prácticamente es la mayor organización internacional existente, y la ONU fue creada para cumplir 4 funciones en especial. Sin embargo, la más importante de ellas es la de mantener la paz y la seguridad internacional. También sirve para fomentar las relaciones de amistad entre las naciones y que éstas trabajen de manera conjunta con el fin de mejorar la vida de los pobres, disminuir las enfermedades, garantizar una educación plena a las personas y en sí fomentar el respeto de los derechos y libertades de las personas. Por último, también sirve como centro que armoniza los esfuerzos de las naciones con el fin de alcanzar unos objetivos comunes. La historia de la ONU se remonta al año 1899, año en el cual se celebra la Conferencia Internacional de la Paz en La Haya con el fin de elaborar unos instrumentos encaminados a solucionar la crisis de manera pacífica y a prevenir la guerra. En dicha conferencia se aprueba la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales y se establece la Corte Permanente de Arbitraje, que inicia a trabajar en el año 1902. La precursora de las Naciones Unidas fue la Sociedad de Naciones, la cual se concibe en la Primera Guerra Mundial y se establece en el año 1919 en virtud del Tratado de Versalles, con el fin de promover la cooperación internacional y poder lograr la paz y la seguridad. Sin embargo, la Sociedad de Naciones cesa sus actividades al no haber sido capaz de evitar la Segunda Guerra Mundial. El 1 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos utiliza por primera vez el término de Naciones Unidas. En este año, los representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en la cual sus respectivos gobiernos se comprometieron a seguir luchando juntos contra las potencias del eje. En el año 1945 nacen las Naciones Unidas. Aquí, los representantes de 50 países se unen en la Conferencia de San Francisco y redactan la Carta de las Naciones Unidas. Ese día, la carta fue ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos y demás dignatarios, y nació lo que hoy conocemos como la ONU. Actualmente, 192 países forman parte de las Naciones Unidas, y es importante recalcar su labor, ya que es la única organización del mundo con un carácter verdaderamente universal, pues se encuentra en la mayoría de países del mundo. Además, cumple sus funciones a través de sus órganos principales, que son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Secretaría General, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. La Asamblea General es un órgano principal de la ONU y tiene un carácter deliberativo. Se reúne de manera periódica cada año y cada estado representa un voto. Dentro de sus funciones más importantes está la de recomendar acciones frente a la paz y la seguridad internacional. También se pronuncia frente a la admisión de nuevos miembros y tiene el control sobre los presupuestos. Frente a las delegaciones que se dan a la Asamblea General, participan 10 miembros por cada estado, de los cuales 5 miembros son no titulares y 5 sí lo son. Es importante recalcar que para que el miembro comprometa la responsabilidad de su país, debe contar con poderes suficientes de representación. El Consejo de Seguridad es uno de los órganos más importantes de la ONU, ya que su función primordial es el de mantener la paz y la seguridad internacional. Este consejo también determina cuándo y dónde se deben desplegar funciones tendientes a mantener la paz de las Naciones Unidas, así como también supervisa de manera permanente esas labores. El Consejo de Seguridad también tiene la facultad de adoptar decisiones que los Estados miembros siempre tendrán la obligación de poner en práctica. ¿Y en qué consiste este derecho de veto?
Hace referencia a que si uno de esos 5 miembros permanentes están en desacuerdo con alguna propuesta de decisión, sencillamente pueden ejercer ese derecho de veto y evitan que se apruebe esa propuesta de decisión o de resolución. Este tema fue muy controversial y sobre este se presentaron muchas protestas, porque primero, solamente 5 miembros tenían su derecho a veto y 2 habían sido incorporados dentro de un contexto de posconflictos, ya que como triunfadores de la Segunda Guerra Mundial se les dio un reconocimiento y se pensó que tendrían un rol importante dentro de la paz y la seguridad internacional. Esas propuestas que se presentaron de reforma solamente se basaban en incrementar el número de miembros y no se referían como tal al derecho de veto que tenían esos 5 miembros permanentes. Por ello fue quizás la razón por la cual ninguna de las propuestas de reforma prosperó. El Consejo Económico y Social, ECOSOC, es un órgano de coordinación, el cual se encuentra subordinado a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. Este consejo emite recomendaciones, las cuales no son vinculantes. Conoce sobre temas económicos, sociales, culturales, vela por la educación y por el respeto de derechos y libertades fundamentales. El Consejo de Administración Fiduciaria tenía como objetivo principal empoderar a los habitantes de territorios en fideicomiso y el desarrollo de pueblos hacia la independencia, pero dado a que esos territorios en fideicomiso ya han alcanzado el gobierno propio, las funciones de este Consejo de Administración Fiduciaria se encuentran suspendidas. Sin embargo, se reúnen cuando sea necesario, ya sea a petición del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General, de su presidente o de la mayoría de los miembros de este Consejo. La Corte Internacional de Justicia es un órgano principal de carácter jurídico. Frente a esta Corte Internacional de Justicia, las personas naturales o jurídicas no pueden someter sus controversias. Esta Corte Internacional de Justicia tiene unas funciones principales que son el arreglo de controversias entre estados conforme a las reglas del derecho internacional y también emite conceptos jurídicos sobre cuestiones que se pongan a su consideración. Por último tenemos la Secretaría General como órgano principal de la ONU. Este órgano se constituye por el Secretario General y los funcionarios internacionales que sean necesarios para ejercer sus funciones. El jefe es el Secretario General, el cual recomienda el Consejo de Seguridad y es nombrado por la Asamblea General. Dentro de sus funciones destaca que media controversias internacionales y administra los programas y operaciones que los demás órganos elaboren. El secretario o secretaria general lo es respecto a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad, al Consejo de Administración Fiduciaria y al Consejo Económico y Social.